Nosotros somos estudiantes de Psicología de quinto semestre de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la conformidad, su definición, características y en qué se basó el experimento de Asch. Bueno, la conformidad es un tipo de influencia en la cual los individuos cambian sus actitudes o comportamientos para adherirse a las normas sociales ya existentes. Esto proviene del hecho que en muchos contextos existen ya reglas tácitas, o sea, ya establecidas, que indican cómo deberíamos comportarnos. Es decir, en una escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos. Esto genera el cambio de comportamiento o creencia, generando así una presión grupal dentro de la sociedad. Esta puede ser real o percibida por la persona. Es mayor cuando el grupo tiene 3 o más personas y cuando es de alta exposición social. Es decir, necesita de una respuesta pública. Por decir, dentro de un grupo de amigos, cada uno piensa de una manera distinta respecto a un tema. Pero quizás siempre va a haber uno que por congraciarse con los demás va a estar de acuerdo, renunciando así a sus creencias o a sus valores, sin que las otras personas se lo pidan, simplemente por presión, por querer, digamos, conformarse a que pertenece a ese grupo, generando así con el tiempo una autocensura, es decir, que por miedo a opinar lo que él piensa, prefiere no decirlo y callarlo. Se relaciona también habitualmente con procesos negativos, es decir, que esta autocensura no permite regular la libertad. Se va prohibiendo poco a poco esta libertad de expresión que debe de poseer cada individuo. Pero a su vez, un beneficio es que los individuos podrían obtener la aprobación siempre y cuando sean disruptivos, no se conformen con la opinión de los demás. Para esto también se genera o es una base importante la condescendencia, que es parte de la conformidad, ya que no solo es actuar como los demás, sino que consiste en ser afectado en cómo actúan ellos. Es comportarse de forma diferente de cómo lo haríamos solos. Así, la conformidad es un cambio de conducta o las creencias de acuerdo con los demás. Bueno, pasando a lo que es el experimento de Asch, es necesario lograr entender el tema planteado anteriormente por nuestra compañera Andrea sobre cuáles fueron estas pruebas y por qué es tan importante el experimento de Asch en todo lo que es la condescendencia y la conformidad. Bueno, esta se trata de unas pruebas desarrolladas por el psicólogo Asch. Más que todo, el objetivo era investigar a qué tal punto las personas llegamos a conformarnos por la influencia social o la presión que existe dentro de un grupo. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco sobre el tema, antes de llegar al experimento en sí, nos podríamos preguntar, ¿será que hemos sido inducidos por entes sociales? En cierta manera sí. El cuerpo humano constantemente se encuentra metalizado o formalizado con influencias sociales. Para entender esto, vuelvo y repito, el experimento de Asch consiste en una prueba de visión en donde el participante, en este caso el individuo, se lo coloca en una habitación, pero no obstante con 7 personas más que obviamente ya venían preparadas con preguntas y respuestas que obviamente estaban inmersas dentro de lo que es el experimento. Las 7 personas que eran externas a lo que era el individuo que estaban analizando, daban respuestas erróneas, de las cuales se hicieron un total de 18 pruebas, en donde obviamente en estas venían incluidas pruebas críticas, de las cuales 12 eran incorrectas y 4 eran más que todo críticas y 2 de orden lógico. Hay que entender que aquí, cuando ya se hizo un análisis de lo que es el experimento planteado, se logró más que todo plantear que existen 2 conformidades. Una que es normativa, que esta se basa en que la persona o el individuo busca ser aceptado por un grupo, cambia su comportamiento por ser aceptado en un grupo. Y la conformidad informacional,
en donde la persona cree que el grupo está mejor informado que él y que le falta un poco más de aprender o un poco más de inteligencia. Nosotros con esto nos podemos analizar, vuelvo y repito, sobre que somos personas influenciadas netamente por un orden social. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, las iglesias. Nacemos, nos mandan un dogmatismo, ese dogmatismo se crea en el cerebro y llegamos a adaptarnos para formar parte de ese orden. Si no nos adaptamos, somos excluidos, o si no, simplemente formamos otro grupo social que sea acorde a nuestros pensamientos, nuestros criterios y obviamente con las cosas que a nosotros nos gustan. Muchas veces nos adaptamos y estamos en un grupo que no queremos estar y así mismo pasa continuamente. Por ejemplo, al momento de recibir influencias sociales, también podemos decir que cambiamos nuestro comportamiento. Y por eso nuestra compañera decía que muchas veces son para cosas negativas. Por ejemplo, se puede decir que en Japón, en los países asiáticos, aguantarse un reclamo o no salir de mala cara, por decirlo así, es muestra de inteligencia emocional. En cambio, acá muchas veces en países latinoamericanos, tercermundistas, quedarse callado ante un momento de crítica, de molestia, significa de no estar preparado, incluso de ser hasta memo, por decirlo así. Creo que esa es una influencia social. También hay que entender que las culturas, las etnias, todo esto influye. Creo que dentro de lo que es el experimento de Asch nos damos cuenta que aunque seamos personas diferentes, logramos entender que somos tan sociales que buscamos ingresar o pregnamente estar dentro de un grupo social. Pues bien, ahora hablaremos sobre los 7 factores que un metaanálisis mostró asociado al conformismo, que eran en orden de importancia. La mayor presencia de mujeres en el grupo. La asociación entre el mayor porcentaje de mujeres entre los sujetos del grupo experimental fue positiva y significativa. Es decir, un metaanálisis parcial había encontrado que en mujeres se observaba un mayor efecto de la influencia social en situaciones cara a cara y sobre temas en los que eran menos expertas. Podemos decir que las personas tenían un mayor desenvolvimiento y más conformidad cuando estaban frente a frente y no mediante redes sociales, a través de un televisor, a través de la radio. Simplemente tenían que estar con otra persona, dialogar. Las personas pertenecían al endogrupo. El conformismo era mayor cuando las personas que influenciaban al sujeto pertenecían a su endogrupo. Por ejemplo, estudiantes de la misma universidad frente a extraños. Podemos decir que cuanta mayor semejanza entre la mayoría que se realiza bajo presión grupal y el sujeto, es más probable que sea percibida como un grupo de referencia, válido o apropiado, por lo que es razonable que se dé una mayor conformidad. Tamaño del grupo. El conformismo era mayor cuando el grupo que influenciaba era de tamaño superior. Según Asch, cuanta más gente hay, más se percibe que el consenso existe en el grupo. Es decir, que las personas se influenciaban más cuando estaba un espacio superior, cuando eran muchísimas más las personas, se dejaban influenciar y se sentían conformes con las personas que estaban a su alrededor por el tamaño de ello. Disminución del efecto desde los años 50 hasta la actualidad. La tendencia al aumento del individualismo se reflejaría en una reducción de la conformidad. Es decir, que al momento de que las personas eran independientes, eran individuales, se podía ver que eran menos conformes, no se conformaban con las cosas que hacían o se les decía. El conformismo era mayor cuando el estímulo era ambiguo. Un indicador de la ambigüedad del estímulo se asoció negativamente al tamaño del efecto. Como Asch pensaba que mientras más claro fue el estímulo, los sujetos se dejarían influenciar menos por la mayoría. Es decir,
que según un suceso hubiera pasado algo, las personas ya lo interpretaban y no se dejaban influenciar, no se dejaban que los demás le digan, porque ellos ya pasaron por eso, ya vieron cómo era ese suceso. El conformismo no era mayor en las interacciones cara a cara, comparada con las influencias efectuadas con el sujeto aislado, recibiendo la información de la mayoría de forma directa, por vía visual, por ejemplo, sin ver a la mayoría. Podemos decir que los efectos de los juicios que las personas han tenido en su mayoría era mayor cuando sus respuestas eran en público, es decir, cuando se encontraban con más personas y estaban disponibles a la vista de todos los presentes, todos los individuos de la audiencia. En cambio, si la persona se encontraba a solas o en anonimato, esperaba una menor influencia. La consistencia de opinión de la mayoría refuerza débilmente y de forma no significativa la conformidad. Algunos estudios habían mostrado que una mayoría consistente que daba respuestas erróneas de forma sistemática, continua y sin contradecirse, es decir, se influenciaba más que una mayoría. Algunos estudios también habían demostrado que el sujeto se disiente, es decir, que no apoya la posición de una manera correcta de la persona que está siendo sometida bajo la presión grupal, lo que esto le hacía disminuir la conformidad de la persona y del resto que estaba ahí. Gracias.